Hola, saludos, mi nombre es Marianela Horta, estoy en el video de la actividad final de las 12 eras y la era que elegí fue la era del Evangelio. Sin este periodo no existiría la historia de la Iglesia, ya que fue fundada por Jesucristo y construida sobre la fe en Él. Cristo, cuyo primer ejemplo fue la confesión de Pedro en Mateo 16, 13 al 19, ya que la misión fundamental de la Iglesia es proclamar el Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos de todas las naciones. Es esencial entender qué fue lo que Cristo llevó a cabo y enseñó durante su ministerio terrenal, su muerte y resurrección. Durante su ministerio, Jesús probó, con sus palabras y sus obras, que Él era el Mesías. Reveló a los hombres que Dios, el Padre, era el único Dios verdadero, satisfizo las verdaderas necesidades del pueblo, demostró que Él era el Dios encarnado, entrenó a 12 apóstoles que continuaron su ministerio después de su ascensión, enseñó contra las prácticas de falsa doctrina y la falsa religión, cómo ser salvo, cómo tener una adecuada relación con Dios y con los hombres, que lejos de Él todos los hombres estaban perdidos, que Él era el único camino para llegar a Dios, que la fe es el único que se requiere para ser salvo, que el perdón de los pecados era posible a través de Él. Dios dio a sus discípulos la gran comisión para que fuera realizada después de su ascensión con el poder del Espíritu Santo. Esta era fue del 4 años antes de Cristo y hasta el 33 años después de Cristo. Expondré en esta exposición principales antecedentes políticos, históricos y culturales, principales movimientos de desarrollo religioso, las principales rivalidades religiosas, herejías y prácticas, los personajes más destacados y por último el impacto principal de este periodo en la historia de la Iglesia cristiana. Sin más preámbulos, comenzamos. Principales aspectos antecedentes políticos, históricos y culturales. Cuando Cristo vino al mundo, estaba políticamente y militarmente controlado por Roma desde el año 62 a.C. Está influenciado por la cultura, la filosofía y los progresos intelectuales griegos. Solo estaba permitido practicar su cultura y su religión bajo su autoridad. Su cultura era una mezcla de culturas judías, griegas y romanas, por supuesto. Entre los otros aspectos que son los principales movimientos de desarrollo religioso, en esta era se aplicaba el politeísmo debido a los siguientes aspectos. Primero, que eran libres de creer en lo que quisieran, mientras no se promoviera problemas o sublevaciones. El judaísmo era una religión oficial. Además, estaba lleno de falsas doctrinas y ritos religiosos. El emperador romano era considerado un dios. Los griegos eran politeístas. Ellos estaban inmersos en la filosofía, el misticismo y los asuntos intelectuales. Se practicaba la idolatría, la inmoralidad como elementos comunes de la religión. Los judíos esperaban que el Mesías como un político y participaban en fiestas religiosas. Entre el aspecto C, que es las principales rivalidades religiosas, herejías y prácticas religiones, tenemos que en esta era tuvo los siguientes aspectos. Ellos tenían la creencia que solo al cumplir la ley y haber nacido como judío eran dignos de entrar al reino de Dios, y también que solo las acciones eran pecaminosas por las actitudes y las virtudes no. La falta de conocimiento sobre los pecados y de su necesidad de arrepentimiento. Tenían la convicción de que los gentiles eran paganos, los aborrecían y no podían entrar en el reino de Dios. Tenían la convicción de que habían dos diferentes Mesías, uno para sufrir y otro para como rey. La adoración genuina fue sustituida por la adoración vana y un ritual religioso. Estaban negados a creer que Jesús era Cristo, Dios encarnado. Veremos los más destacados personajes y grupos de personas involucradas. En primer lugar tenemos a Juan el Bautista, que preparó el camino de Jesús para que él bautizara a las personas y los evangelizara. Y él comenzó su ministerio en la primavera del el año 29 después de Cristo. Él con la verdad amenazaba la religión establecida y fue decapitado por Herodes Antipas. Jesús Nazaret fue rechazado como rey por los líderes religiosos judíos. La verdad que le enseñaba amenazaba con el judaísmo. Lo crucificaron en el año 33 después de Cristo y no sé por él no se hubiera continuado el cristianismo y fue la resurrección corporal de Cristo lo que avivó a los apóstoles y propagó el cristianismo hacia el mundo. Entre los principales líderes religiosos judíos tenemos a Caifás, el sumo sacerdote, y a Anás, que eran quienes dominaban al Sanedrín y lograron que Jesús fuera rechazado por el pueblo y crucificado. En cuanto a Poncio Pilato, fue manipulado por los judíos, aunque él sabía que Jesús era inocente por mantener la paz en Roma, aceptó que lo crucificara. Y como punto final de los personajes destacados, Jesús entrenó y conformó a los 12 apóstoles, los cuales iban a evangelizar con el poder del Espíritu Santo cuando él ascendiera al cielo al lado de Dios Padre.
Y por último punto está el impacto principal de este periodo en la historia de la Iglesia cristiana. Los dos patrones que son comunes de respuesta es la fe e incredulidad, la ceguera de los hombres inmersos en sus pecados, persecución, asesinato de los cristianos, incompatibilidad en la vida mundana y el camino de Dios, necesidad de predicar la palabra de Dios y que Él toque sus corazones, conflicto entre las religiones de manufactura humanas y el cristianismo. Gracias por su atención. Espero que le haya gustado esta era del Evangelio. Saludos.